y ahí saqué 300 kilos en sentadilla, 190 en press banca y me quedé a las puertas de bloquear 340 en peso muerto. Así que hice 800 kilos de total. El estrés es lo peor que hay para la fuerza. Cuando nos lesionamos suele ser más por causas externas del trabajo, de problemas personales o incluso problemas de sueño, que exceso de carga o el sobreentrenamiento. Vas a hacer una prueba y fallás. ¿Cómo trabajás mentalmente para que no te afecte y tratar de la siguiente dar el máximo? Es inevitable que te pongas nervioso. Eso va a pasar y tú no puedes controlar eso. Te pones nervioso porque te importa. Como cualquier deporte, pero sobre todo en este, es súper desagradecido que te juegas 6 meses o un año preparándote para que luego tengas un mal día o que te traicione tu cabeza o que simplemente, por lo que sea, no has llegado con la fuerza que te gustaría. Una persona que va al gimnasio, va regularmente y le mete empeño, pero que no se dedica o no se quiere dedicar al powerlifting. ¿Qué diferencia hay a la hora de entrenar específicamente? Es una vergüenza para el hombre llegar a la vejez, no saber la fuerza y la belleza que puedes alcanzar en tu vida. No importa el último campeonato, importa el siguiente. Me gustaría, para que la gente que no sabe y que tal vez no te conoce, explicar brevemente una particularidad tuya, que es, vos no solo sos powerlifter, que ahora vamos a explicar bien qué es y en qué consiste la disciplina, sino que en un pasado fuiste y seguís siendo, pero tal vez ya no lo ejerces tanto, freestyler de fútbol, que para el que no lo sepa qué es, son esos shows que vemos cuando gente muestra destreza con la pelota, que se la pasa por la mano, por la cabeza, hace jueguitos, como diríamos en Argentina. Así que todo el mundo es único a su manera. Vos combinando estas dos cosas que son mundos totalmente opuestos, te sos más único y especial que cualquier otro prácticamente. Así que nada, es realmente la primera cosa que me llamó poderosamente la atención. Y si te parece, me encantaría conversar más en específico del powerlifting, que es a lo que te estás dedicando y le estás metiendo más de lleno hoy por hoy. Y al principio creo que la base para asentar un poco el conocimiento es ¿qué es el powerlifting? Vale, lo primero, Santi, agradecer tu tiempo y que te molestes para crear este contenido y dar más a conocer, no mi marca personal, sino el deporte, sobre todo el powerlifting. El powerlifting, ¿qué es? Es básicamente levantar máximo peso posible a una sola repetición en sentadilla, press banca y peso muerto. Esto en una competición sería tener 3 intentos en cada básico, por ese orden, y al final la suma de esos 3 movimientos sería el total que, dependiendo de la categoría de peso, competirías con unos rivales u otros. Perfecto, vamos por partes. Vos dijiste en 3 ejercicios bien específicos. O sea, el powerlifting no se compite en otros ejercicios que no sean estos 3. Exactamente, mucha gente lo confunde con la halterofilia y puede ser que a priori con el singlet o el maillot parezca que es lo mismo, pero no tiene nada que ver. De hecho, los discos son totalmente distintos. Los discos en powerlifting son más finos, son calibrados y no tiene nada que ver el deporte. Es como comparar a lo mejor, no sé, badminton con ping-pong, por ejemplo. No tiene nada que ver. Para que la gente tenga una idea ya desde el vamos y desde el arranque, si nos puedes decir algunos números, tal vez tus récords personales en cada uno de los ejercicios para que la gente tome dimensión de qué estamos hablando. Voy a mencionar las marcas de mi último campeonato, que fue recientemente, la Copa de España, hace un mes, y ahí saqué 300 kilos en sentadilla, que ya lo había hecho entrenando, 190 en press banca, que también lo había hecho entrenando, y me quedé a las puertas de bloquear 340 en peso muerto. Es decir, que ya los levanté, ya eran míos, pero por falta de fuerza no completé la última fase del movimiento y tuve que quedarme con 310. Así que hice 800 kilos de total, que estoy súper contento y orgulloso de esas marcas. La verdad, porque a ver, es una animalada lo que acaba de decir, es una cosa increíble para uno que es un mero entrenador de gimnasio, es una locura. Y tal vez la sentadilla, bueno, prácticamente todo el mundo sabe lo que es el ejercicio de sentadilla. El press banca es ese banco donde uno se acuesta y empuja con el pecho la barra. Y el peso muerto sería el levantar la barra del piso con las dos manos hasta mantener una posición erguida.
para el que no sabe bien tal vez cuál es el peso muerto, que es el menos conocido de los 3, son esos 3 ejercicios. Y vos dijiste que la competencia en sí se mide el resultado final, básicamente el total de la suma de los 3 pesos que pudiste levantar en cada uno de los ejercicios. Exactamente. También va por estrategia y depende del levantador, porque aquí lo que importa es que seas completo los tres y es la suma del total. Hay levantadores que son más especializados en un único movimiento y ellos aspiran a medalla o récord en ese movimiento. Pero lo normal es que vayas a por los tres, que sume los tres. ¿Se puede conseguir una medalla por un solo movimiento? Sí, de hecho por aquí tengo un par de ellas, sobre todo de peso muerto, de, a nivel nacional. Pero como digo, el objetivo principal es el total, no el movimiento único, porque se le da más prioridad al total. Movimiento único no siempre suelen repartir medallas, por ejemplo, en este último campeonato no repartieron. Hubiese quedado oro de peso muerto en el caso de que hubiesen repartir medallas. O sea, vos con los 310 ya hubieses ganado el oro y te quedaste a las puertas de los 340. Sí, pero hay que cogerlo con pinzas porque mi rival directo, más que directo, el favorito que fue el que ganó, yo quedé subcampeón, él tuvo dos movimientos mm, nulos, o digamos que no hizo dos movimientos y se quedó con el primero. Nosotros tenemos tres, normalmente el primer intento sueles hacer, sueles poner una carga bastante fácil y la eliges por eso para estar dentro de la competición, para no descalificar y puntuar. Y luego el segundo y el tercero, arriesgarlo más. Entonces este hombre se quedó con el primer intento, que era un peso muy ligero para él. Él estaba para más y por eso hubiese quedado yo oro de peso muerto. No es que sea mejor que él en peso muerto, para nada. Hay mucho nivel y da miedo cada año cómo sube. Y ustedes, o sea, tienen, por lo menos en esta competencia que fue la Copa de España, tenían básicamente 3 intentos por cada ejercicio. Porque tengo presente en los Juegos Olímpicos que suelen ser más, ¿no? O me equivoco? No sé, porque también en los Juegos Olímpicos, partiendo de que este deporte no es olímpico todavía, puede serlo en un futuro, pero al menos en España, por ejemplo, no hay federación, hay una asociación y básicamente en los Juegos Olímpicos solamente está el press paralímpico, que es press banca para las personas con cierta discapacidad, cierta limitación, y, y ahí sí que pueden ser las normas totalmente distintas. Pero nosotros tenemos tres intentos. En powerlifting tenemos tres intentos por cada básico. Sí, me confundí porque tenía el recuerdo de ver levantamiento de pesas en sí en los Juegos Olímpicos, pero no es powerlifting, no se considera powerlifting eso. Puede ser a lo mejor un escenario o puede ser un evento muy parecido, pero a día de hoy no estamos todavía en los Juegos Olímpicos. No se reconoce como tal. Está. Eh, entonces, ¿y cómo, pensando ya más en algo que mencionaste antes, que es al nivel estratégico, porque obviamente se hace todo en el mismo día y la fuerza en algún momento se acaba, sobre todo testeándote al máximo? ¿Cómo se piensa en ese sentido el lado de la estrategia? Por ejemplo, en tu caso, ¿tratás de priorizar el ejercicio donde mejor te va o al contrario, buscas tener más fuerza encarando los ejercicios que sabes que estás un poco más flojo? ¿Cómo lo pensás? A ver, siempre hay que potenciar los puntos fuertes, pero no dejar de lado los puntos débiles. Porque hay veces que los puntos fuertes tienen un límite o has llegado muy fácil a estancarte y todavía el punto débil, sobre todo si está muy retrasado, tiene más margen de mejora. Mi punto débil siempre ha sido el press banca, siempre. Sobre todo por las molestias, por las lesiones. Me he lesionado muchísimas veces del hombro, del pectoral, y se puede decir que a día de hoy diría que es el movimiento que más disfruto, sobre todo por eso, por la evolución, por la mejora que tengo, por el margen, que veo que ya no hay límite en cuanto a progresión, y podría decir que en un futuro ese va a ser mi mejor movimiento. Así que al final, respondiendo a tu pregunta, diría que hay que atacar también los puntos débiles, no abandonarlos, porque al final eso va a sumar y a la larga
puede marcar la diferencia en el total. Sí, tal cual. Y además, considerando justamente que tal vez el valor más importante es la suma de los tres y que el movimiento donde tal vez más flojo estás es justamente el que más margen de mejora tenés, bueno, ahí tenés tal vez la gran posibilidad de seguir avanzando y de nada, buscar el campeonato o la mejor versión tuya, porque como decís, es donde más margen hay. Y Miguel, una cosa que pensaba bastante y no he probado nunca hacer powerlifting, pero sí obviamente he tenido contacto con gente que lo ha hecho. ¿Qué diferencia notás tal vez vos entre el entrenamiento del powerlifting con una persona que va al gimnasio, va regularmente y le mete empeño, pero que no se dedica o no se quiere dedicar al powerlifting? ¿Qué diferencia hay a la hora de entrenar específicamente? A la hora de entrenar, básicamente el descanso, porque cuando vas a buscar, por ejemplo, objetivos estéticos, marcas más los tiempos de descanso, lo mides mejor y como que lo tienes pautado de tal manera de que es algo más fijo, que no te salta o lo tienes más marcado. En el powerlifting realmente, igual puede haber alguno que no lo haga así, pero la mayoría solemos descansar por sensaciones, que muchas veces pecamos de relajarnos y enfriarnos o que se nos pase, que pasen 20 minutos fácilmente entre un intento y otro o una serie y se nos dilata las sesiones hasta 4 o 5 horas fácilmente. Esa es la principal diferencia. Y luego que también que nosotros trabajamos siempre el movimiento de competición, lo solemos trabajar fuera de temporada como variante o sin material, pero siempre estamos con los movimientos de competición y lo más importante es no, no es adaptarnos o no perder el feeling, sino estar en contacto y que y no desfamiliarizarnos, digamos. Y o sea, se entrenan solo esos 3 movimientos? Básicamente, ¿entendí bien? Depende de la metodología del entrenador, pero lo normal es que trabajemos los movimientos más la parte de accesorios o trabajo compensatorio. Es decir, nosotros nos enfocamos para a la hora de planificar en los tres básicos la frecuencia, el volumen total y en base a los puntos débiles o en base a las necesidades de esos básicos, de cada uno de ellos, ya trabajamos unos accesorios que tengan un sentido para retroalimentar y mejorar los movimientos, no con fines estéticos. ¿Y eso no te puede llegar a generar, Miguel, un déficit en otras zonas musculares que tal vez no se le está prestando tanta atención? O no es necesariamente así? Entiendo que no, porque solemos trabajar cualquier, incluso músculos específicos que a priori parezcan que no tengan mucho sentido, por ejemplo un glúteo medio o un aductor, y realmente con eso entiendo que no deberías de tener problemas. Otra cosa es, por ejemplo, hacer gemelos, que nosotros el gastronemio no lo solemos entrenar porque no le vemos mucha transferencia a la hora de hacer una sentadilla, por ejemplo. Pero sí que trabajamos músculos que a lo mejor con eso lo que hacemos es no, no tener debilidad en el movimiento. O sea, si vas a fallar una sentadilla, que no sea, por ejemplo, que tienes debilidad en los erectores espinales. Sí, y además justo son 3 ejercicios que abarcan bastantes zonas musculares o grupos musculares. No es que se entrena bíceps o te tantean en bíceps, que tal vez es un poco más específico. Entonces, se entiende que no es que con estos 3 ejercicios básicamente no es que trabajas pecho y ya está, o el glúteo y ya está, sino que se comprometen otros grupos. Está claro, pero bueno, es la pregunta que me surgió justo al comentarlo, porque viste que siempre en las rutinas más clásicas de gimnasio se busca trabajar bien cada zona muscular, un día o 2 días por semana, y demás. Y Miguel, en términos de alimentación, que suele ser una pata muy grande a la hora del entrenamiento, ¿se busca hacer algo diferente
o se le da siempre la misma importancia a los macronutrientes? ¿Cómo se trabaja? Se le da igual que cualquier otro deporte, como cualquier deportista. Lo único que sí que es cierto que no nos obsesionamos tanto, digamos, como un culturista, o no lo tenemos tan a rajatabla, porque realmente lo normal es que estés siempre en periodos de volumen, lo normal, porque la tendencia tiene que ser siempre a mejorar y seguir creciendo, seguir subiendo de categoría. Entonces no nos preocupamos tanto por encajar los macros o sobre todo las calorías, porque si ya tienes nociones de haber hecho dieta o de haber pesado la comida en su día, ya sabes por dónde van los tiros y lo que le sienta bien a tu cuerpo. Creo que más que el reparto de los macronutrientes, lo mejor es ver lo que le funciona a cada uno, repetirlo y lo que mejor le sienta, porque es muy fácil hincharnos y que luego nos sintamos más pesados en el movimiento o nos sintamos más incómodos con el cinturón. Y suele, o sea, como vos dijiste, suele haber la tendencia a seguir subiendo categoría. Categoría entiendo que es el peso en el cual uno compite. Exactamente, Y, categorías de peso. y la proyección es ir subiendo, o todo el mundo tiende a ir subiendo de a poquito. Sí, hay una Power Zone que básicamente en Santi consiste, dependiendo de la altura, te asigna o te recomiendan a, a estar en una categoría de peso. Es decir, tu categoría de peso no la eliges tú, lo elige tu altura. Entonces lo normal es que estés para ser competitivo, que seas o intentes ser el más enano o el menos alto de tu categoría, pero sí lo más magro posible, lo más grande posible. Sí que es verdad que vemos o solemos tener esa imagen del powerlifter como que es alguien grande pero obeso. Y hay que cogerlo con pinzas porque también hablamos de que si va por categorías de peso, también hay categorías de peso de más de 120 kilos. Y ahí no hay límites. Entonces la gente va al fallo con tal de levantar más y ser el más fuerte. Pero realmente lo ideal sería que sea lo más magro y que a la larga sigas aumentando masa muscular, aumentando, cogiendo más, pues más fuerza, pero que tampoco te pongas tan grande. O sea, y tampoco es cuestión de que esté delgado siendo el más alto, porque estás en desventaja, ya que tus rivales tienen el rango de recorrido al ser más bajo por las palancas y las distancias más cortos. Entonces estás desventaja, estás moviendo el mismo peso o estás levantando un peso con mayor recorrido y hay más tensión, con lo cual es más difícil competir contra eso. Claro. Mira, sí, sí, tal cual. Que simple que por el ser más bajo, básicamente el recorrido que tenés que hacer con el peso es más corto y ya por el simple hecho ahí debe haber una diferencia enorme. Miguel, y a la hora de la técnica, tal vez más allá del powerlifting, sino el concentrarse bien en hacer estos 3 ejercicios tal vez específicamente bien, ¿qué tanto pesa, o qué lugar se le da a lo que es hacer bien el movimiento? Más allá de la fuerza que es lo que tal vez venimos hablando, sino bien la técnica, posicionar bien el cuerpo, no sé, hacer la progresión bien. ¿Se estudia la técnica? ¿Es algo que te sale naturalmente? Se suele pegar, Santi, se pega, o sea, pegar, perdón, de fijarte en tus ídolos o en referentes y hacer lo mismo y copiarles. Y realmente tenemos que individualizar cada caso porque depende mucho de, como dije antes, de las palancas, de la estructura anatómica de cada uno. Y lo más importante, técnica, lo entendemos como reglamento y que sea eficiente, que no sea lesivo, que no haya molestias o lesiones en un futuro. Entonces, una vez que haya una técnica sentada, que eso lo vas cogiendo con el tiempo, porque habría que individualizar y ver cada caso lo que mejor se adapta, poco a poco la técnica también con el peso corporal, si sube o baja, porque el peso fluctúa y la técnica también. Simplemente hay que adaptarse a los nuevos cambios, pero siempre dentro de los cambios
que es normal, de sesión a sesión, de semana a semana, siempre hay cambios. Igual que la fuerza, no es lo mismo tirar un día que tirar al día siguiente o la semana siguiente, siempre por múltiples factores va a cambiar todo. Lo importante es que tengas claro la teoría, que tengas claro cómo hacerla bien. Ya lo normal es que todos tengamos entrenadores si competimos a nivel nacional, y si no, solemos ser autodidactas porque este deporte o te gusta o no te gusta y tienes que ser muy apasionado para practicarlo, porque la mayoría abandona a los años. Entonces lo normal es que te informes, que seas autodidacta y que veas y curiosees sobre técnica, y que sobre todo te grabes y te mires, prueba y error. Sí, y además, comentabas antes que tal vez una sesión, por esto de los descansos que hay en el medio y demás, se puede llegar a estirar 3 4 horas. Claramente te tiene que gustar mucho para estar dedicándole 3 4 horas a a entrenar y hacer esfuerzo físico, porque no deja de ser un montón de fuerza por un tiempo prolongado, así que sin ni hablar, eso es algo que tenía pensado charlar con vos y me gustaría hablar un poco más en el futuro, cómo empezaste a acercarte y de dónde nace tal vez tu pasión, pero para ya terminar de retocar un poco algunas cosas más técnicas y más de preparación, hablamos de lo que es la recuperación, tal vez por sensación de toma a toma o de intento a intento, pero a la hora de entre días de entrenamiento durante la semana, ¿cómo trabaja vos, Miguel, a la recuperación? Tal vez si querés haciendo la diferencia, si es que la hay, a la hora de estar a punto de competir o en un entrenamiento fuera de competición. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. ¿Cómo nos recuperamos? Sí, sí, sí. ¿Cómo te recuperás y cuánto descansás tal vez entre días de entrenamiento? Pero entre días, no entre ejercicio y ejercicio. Entre semanas solemos tener 1 o 2 días de descanso, entre comillas, de cada básico, que igualmente, si un día, por ejemplo, el lunes empiezas con press banca, el miércoles vuelvas a repetir press banca. O incluso puedes hacer 2 días de press banca. Lo importante es que el volumen total al final de la semana no sea excesivo y que sea algo sostenible para que la siguiente semana pueda repetir o aumentar la carga. Lo que nosotros solemos hacer, los powerlifters, no compaginamos otros deportes. Lo normal es que nos centremos únicamente en powerlifting, a menos los que se dedican a ello. Y básicamente solemos caminar bastante. No hacemos otros deportes. Caminamos 10.000 pasos, algo así. Algo de manera saludable. Y después intentamos, por ejemplo, hacer movilidad fuera de la sesión, por las mañanas, por las noches. Eso creo que la mayoría lo tiene a rajatabla. 10 15 20 minutos de sesión. Y yo, por ejemplo, tengo una pistola de masajes de estas que, me ayuda bastante, porque ya el foam roller, el rodillo para Sí, para la descargar, relajación. Sí, sí, exacto, para. pues básicamente con la pistola noto que hay una, no me sale, desinflamación, ¿no? Cuando me veo muy tenso, que me relaja. Y con eso luego puedo llegar más fresco a las siguientes sesiones. Entonces, es eso, exposición al sol también nos ayuda, porque no vamos a hablar solo de descanso. Entendemos el descanso como el dormir 8 o 9 horas, dormir bien de calidad, sino también eso, exposición al sol, el estrés. Todo eso afecta, porque el estrés es lo peor que hay para la fuerza. Y cuando nos lesionamos, suele ser más por causas externas del trabajo, de problemas personales o incluso problemas de sueño, que el exceso de carga o el sobreentrenamiento, que es más difícil llegar a ese punto, aunque parezca que está normalizado, realmente es más difícil de lo que parece.
O sea que si nos lesionamos aquí, suele ser por factores externos, no por el deporte, que el deporte es seguro. Y el deporte, lo normal es que siempre salga toda la perfección si cumplimos con el plan, si el plan es bueno y si controlamos las otras variables fuera del entrenamiento. Y por último, en términos de entrenamiento y atándolo un poco con lo que acabas de comentar, Miguel, de la planificación y esas cuestiones de pensarlo y proyectarlo, cada sesión que se entrena en powerlifting, ¿se busca hacer la fuerza máxima? ¿O hay algunos días donde se hacen tal vez más repeticiones? ¿Cómo se gestiona en sí la programación del entreno? Vale, nosotros trabajamos por macrociclos, que sería planificar a largo plazo en ciclos de, de 3 a 6 meses, incluso pueden ser 9 o 12, y la temporada planificamos por bloques. Bloques de 4 semanas, por ejemplo, cada semana van a ser va a ser un microciclo como semana, y lo normal es que los primeros meses, los primeros bloques, hagamos trabajo de mucho volumen o trabajo de hipertrofia, de aumentar la masa muscular, y trabajo más inespecífico. Y conforme se va acercando la fecha de la competición, por ejemplo, 2 meses, un mes antes, vamos de lo global a lo analítico. Y si fuera de temporada trabajamos, por ejemplo, a 8 repeticiones, nos vamos acercando a una repetición e intentamos que siempre con margen, con un RP no muy alto, el RP como carácter de esfuerzo, intentamos ser lo más específicos posible haciendo simulacros de competición las últimas semanas, pero nunca o no solemos quemarnos porque ya sería gastar cartuchos, y lo importante es tirar fuerte o que llegues al mejor punto de forma el día de la competición. Entonces podemos hacer test y tiradas submáximas o tiradas pesadas, y sobre todo si son cargas nuevas, son nuevos récords, pero solemos siempre ir con cierto margen para no llegar al punto de, eh, de que no haya una supercompensación y que luego la tendencia sea baja y no podamos recuperarnos de ese estímulo. Entonces siempre que haya una recuperación-adaptación y que la tendencia sea positiva para el día de la competición, haya darlo todo y llegar lo más fresco posible. Y en términos de competición, cuando uno se prepara, llega, se empieza, empieza a hacer los ejercicios, vos dijiste, bueno, se suele hacer o arrancar con un peso que uno sabe que va a poder hacer para ya estar en competencia y puntuar. ¿Cómo se trabaja? Me interesa muchísimo y es algo que suelo pensarlo, la parte mental, sobre todo cuando tal vez vas a hacer una prueba y fallás, que se te van cortando las posibilidades. ¿Cómo trabajás mentalmente para que no te afecte y tal vez tratar de la siguiente dar el máximo? ¿Tenés ciertos ejercicios o tenés ciertas prácticas que haces mentalmente que te ayudan a, bueno, recomponerte y atacar la próxima con lo máximo que tengas? Hay muchas herramientas. Estuve trabajando, Santi, con un psicólogo 3 meses el año pasado, y el psicólogo me enseñó sobre todo a trabajar la ansiedad, a trabajar la respiración. Y luego por mi cuenta, combinando esto con los mensajes y el diálogo interno, lo veo como tratarte a ti, porque es inevitable que te pongas nervioso. Eso va a pasar y tú no puedes controlar eso. Te pones nervioso porque te importa y porque le estás dando tanta importancia que dudas de ti mismo, porque si te importa y sale mal, te va a afectar. Entonces ya por eso tu cabeza, tu cerebro es traicionero. Entonces simplemente intentar relajarte con las respiraciones, y no solo con eso, sino mandarte mensajes positivos de tranquilizarte, decir, estás aquí porque disfrútalo, no va a pasar nada. Como, enfocarlo como si estuvieses hablando tú con tu mejor amigo, porque es así. Para encima que estás nervioso no puedes castigarte más o no puedes presionarte más. Intentar estar
lo más relajado, lo más confiado posible, simplemente disfrutar y todos esos pensamientos ignorarlos. Porque es que si no, la competición es muy rápida, hay muchos factores que no controlamos, hay mucha incertidumbre y es normal que estemos acelerados. Entonces ya cada uno elegirá su herramienta y también será probar porque no vas a empezar tirándote a la piscina y ya vas a saber nadar. Hay que tirarse, ahogarse, hay que pasarlo un poco mal y poco a poco subir a flote y ya aprenderás a nadar y ya te sentirás cómodo. Pero es un proceso pues que hay que empezar cuanto antes, no esperar a cuando estés preparado porque cualquier escenario va a ser distinto, porque estás saliendo de tu zona de confort. Sí, y además me pongo en la cabeza de ustedes antes de competir y tal vez algo que venís trabajando hace meses, que, que lo venís pensando, que lo venís trabajando hace día tras día, tras día, tras día, y que es realmente una competición así, y tal vez se puede trazar un paralelismo, no sé, con algunas disciplinas de atletismo, no sé, hablábamos en los Juegos Olímpicos antes, los 100 metros llanos, te preparás 4 años para algo que pasa en 10 segundos. Eh, es algo donde ahí la cabeza, si uno no está presente, como vos decís, que ahí la respiración influye al 100% y no logra abstraerse en cierto sentido, porque hay que estar presente, pero a la vez tratar de abstraerse un poco de esos pensamientos y como vos dijiste, dejarlos ir, es como que arriesgás el tirar a la basura, sobre todo un trabajo de meses o años que venís preparando. No sabía el dato de que habías empezado a trabajar con un psicólogo. ¿Sentís que te ayudó en ese sentido, en el lado mental, a estar un poco más allá? Sí, sobre todo eso, para no ir tan acelerado, porque ya de por sí vas que te come la barra, estás eufórico, pero eso puede ser un arma de doble filo y hay que saber controlarse. Y gasta mucha energía también. Y hay que dosificar hasta- porque tienes 9 intentos. Y lo que menciona Santi es súper desagradecido, como cualquier deporte, pero sobre todo en este, que te juegas 6 meses o un año preparándote para luego tener un minuto en el intento y por cualquier cosa o un día que te juegas todas las horas que le has echado en el gimnasio, entrenando, toda la planificación, todas las variables que has controlado, el tema del estrés, del descanso, la comida, para que luego tengas un mal día o que te traicione tu cabeza o que simplemente, por lo que sea, no has llegado con la fuerza que te gustaría. Y puede ser un poco desesperante. O sea, te sientes a veces, te replanteas si merece la pena todo ese esfuerzo para un solo día para que después no se vea manifestado tu trabajo. Pero ahí ya está el levantador o el atleta, el criterio de decir, ¿por qué lo hago? ¿Lo voy a hacer por una competición? Muchas veces digo, o repito esta frase en mis vídeos, y es, no importa el último campeonato, importa el siguiente. Y hago referencia a todo esto que acabo de comentar. Tal cual, es una frase sí que la había visto en tu perfil y me encanta, me parece excelente. Me hizo acordar a una también que dice Tom Brady, que es el mejor jugador de fútbol americano de la historia, que siempre que le preguntan cuál es el mejor campeonato y el chabón dice el que viene o el siguiente, y es esa mentalidad. Me parece la correcta a la hora de encarar cualquier deporte, cualquier disciplina y hasta cualquier cosa, más allá del deporte, aunque el deporte te enseña mucho en ese sentido. Y Miguel, hablando de esos, tal vez de esos puntos más bajos donde uno puede llegar a dudar, tal vez después de una competencia que no fue tan bien, ¿has tenido de esos puntos, te has planteado en algún momento dejar el powerlifting? Sí, por supuesto. Han sido unos 6, 7 años, creo. Podría hacer números, pero diría que en todos estos años, muchas veces, muchas, te lo replanteas porque es como merece la pena toda esta inversión, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, porque al final cuanto más lejos quieres llegar o cuanto
más aspiras o quieres llegar a un cierto nivel que poca gente llega, tienes que hacer cosas extraordinarias y que pocas personas están dispuestas a hacer o sacrificar. Y como digo, es a veces un poco desagradecido que no se vea reflejado todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y lo que has entrenado, todo lo que has mejorado. Pero con el tiempo siempre te pueden dar arrebatos o te pueden dar bajones, pero lo importante es ir en camino, picar piedra, independientemente de las circunstancias, porque nos va a pasar a todos. Tarde o temprano nos vamos a estancar, nos vamos a lesionar, pero hay que seguir si te gusta de verdad. ¿Y por qué has seguido en esos momentos de duda? ¿Porque realmente te gusta el powerlifting o encontraste una razón más allá del el hecho de que te guste? Sí, porque disfruto de lo que hago, porque solemos quedarnos solo con lo bueno, quedarnos con cuando rompes un récord o cuando te sale bien una competición, pero es que merece la pena todo, porque en este mundo conoces a gente increíble que no lo conocerías si no practicases powerlifting y es gratificante el ver que en la barra los kilos son los kilos, son números, eso es inamovible y son datos objetivos. Entonces, ver que tu versión es más fuerte que la de ayer o la de hace un año, te llena. Y ver que sigue, da igual el recorrido, da igual el proceso, porque cada uno va a su ritmo, pero ver que vas mejorando día tras día, año tras año y todo suma, pues eso luego lo extrapolas a cualquier disciplina en la vida y te hace tener una confianza y te empodera que, que es que tienes una actitud y una confianza en cualquier ámbito que no sabría, o sea, que no te lo ofrece a lo mejor otros deportes que es más subjetivo. Sí, y además es lo que tiene el powerlifting, por todo lo que me has contado, obviamente uno entrena con gente y tiene un equipo detrás, o algunos logran armar un equipo, pero es muy mental, sos vos y es la barra y es trabajarte, trabajarte, bueno, está muy relacionado a este aspecto psicológico que hablábamos unos minutos atrás, y me imagino, claro, cómo eso afecta una vez trabajado y con los años al resto de tu vida, porque no es una mochila que te pones para el powerlifting y te sacás después cuando llegas a tu casa. Eh, Sigue estando ahí y las batallas que uno va ganando también las gana para el resto de cosas. Me hizo mucho ruido algo que acabas de comentar, que para cualquier disciplina influye esto y en definitiva en sí el peso es el peso y te lo llevo a un paralelismo con esto, que es el podcast, que las vistas son las vistas y obviamente yo estoy recién arrancando, me encantaría que mis videos lo vean 50.000 personas, pero en sí no deja de ser un número y cuando tal vez a un video le va peor de lo que yo pensé que le iba a ir o de lo que a mí me gustaría, siempre trato de pensar de cómo me sentí yo a la hora de hacer ese video. Te pongo un ejemplo bien concreto. Cuando publique este video, si lo terminan viendo 5 personas, que no creo que sea el caso, pero lo ven 5 personas, Pero que no. esperemos que no, en definitiva, no importa tanto por el simple hecho de que realmente estoy disfrutando haciéndola. Estoy aprendiendo, creo que le sirve a quien nos mira, que creo que es la parte fundamental de todo, y ahí es donde debería estar el enfoque más allá del número. ¿Qué importa el número? Sí, que no me voy a hacer el Gandhi de que, bueno, hacelo porque te guste y ya está. No, en definitiva, el número indica mucho más allá también de un solo número. Indica que a la gente le gusta, que le copa, que le interesa. Pero no debería ser eso la vara definitiva que te diga está bien lo que estás haciendo o no. Eso es más interno, eso es más lo que uno piensa y siente de lo que hace. Creo yo, esta es mi humilde opinión de lo que venimos charlando. Exacto, está claro que te condiciona un poco los resultados, tanto para bien, que te motiva, te emociona, como para mal, que te embajona o te crea dudas. Pero si tú disfrutas, como si disfrutas de tu trabajo y lo haces bien o tienes un buen producto, al final, tarde o temprano, acabas llegando y yo creo que el universo te lo va a devolver. Y creo mucho en las energías
Y todo es cuestión de creérselo y confiar. Igual que aquí igual en cualquier deporte. Es creer en el objetivo, seguir picando piedra, intentar buscar todas las formas de juntarte, tener una comunidad sana que te retroalimente y te haga mejorar, sacar tu mejor versión. Y si estás en un entorno adecuado y si tienes las condiciones, ya es cuestión de que se te brinde una oportunidad y saber aprovecharla. O sea, estar preparado para cuando tengas esa oportunidad, llamémoslo suerte, subirte al tren y que ahí empiece el, no sé, ¿cómo se dice? Sí, Sí, tu aventura, tu viaje. exacto, sí, tu viaje, tu... Sí, hay un libro que se llama El alquimista, que es muy conocido, de Pablo Coelho, que habla justamente de eso, de cuando el personaje, que hace una referencia a la vida, se anima a ir por lo que creo que él lo denomina como la leyenda de tu vida, que es básicamente tu objetivo, el sentido de tu vida, y cómo la vida también te va dando señales. Y bueno, el que no lo ha leído realmente es muy cortito, creo que tiene 100 páginas y es un libro que se te pone la piel de gallina cuando lees, y está muy relacionado a esto que veníamos hablando. Y qué es lo me gustaría, dos cosas para cerrar con el tema de powerlifting, que es, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la disciplina? Vale, lo que más me gusta es lo que dije de que ya esto no es por ego, porque al final, si es por ego, te vas a dar cuenta y es un golpe de realidad. Ver que hay gente más fuerte que tú es un hecho y siempre va a haber más fuerte levantadores que más levanten, que tengan mejores marcas y no hay que compararse con el resto, sino simplemente tú a nivel, la satisfacción a nivel personal de sentir que eres mejor de lo que eras antes, de que estás consiguiendo lo que te estás proponiendo, eso te da una confianza y creo que es lo mejor del deporte. Decir, tengo una cifra entre ceja y ceja y cumplirlo. Cumplir con tu palabra, romper un récord que hace tiempo o llevabas años buscando y que no eras capaz de mover porque no estás preparado, llegar a eso te da una satisfacción y es una adrenalina que pues te puedes imaginar la sensación que no podemos, no voy a compararla con otras sensaciones, pero es el mayor placer que puedas sentir, yo creo. Y lo peor, lo contrario, sentirte impotente por estar lesionado, no por estancado, porque al final estancado son etapas, sino por estar lesionado y querer meterle kilos o querer entrenar y estar limitado. Y tener que adaptar los entrenos a hacer ejercicios que no te gustan nada y sentirte flojo, sentirte que no estás progresando, ver a tus rivales que están entrenando duro y tú estás haciendo, pues tú estás en ese proceso de recuperación. Eso es lo más desesperante, sentirte impotente. Sí, me imagino sobre todo para alguien que entrena a tanto ritmo, tener que pegar un stop y empezar a cambiar los ejercicios no debe ser fácil, no debe ser fácil para nada. Y ahí cuánto influye lo que hablábamos antes de la mente, ¿no? El no irse, el mantenerse concentrado, el mantener la calma y el entender que tal vez el trabajo ese del día a día de la recuperación es lo que te va a permitir después volver a entrenar y tener la posibilidad de seguir rompiendo récords y mejorándote. Miguel, comentamos un poquito antes de que era freestyler de fútbol. Una pregunta antes de llegar a la pregunta final, que es la que me interesa muchísimo hacerte. ¿Cómo fue esos momentos donde decidiste dejar una disciplina que en cierto punto se basa en ciertos pilares como la agilidad, la creatividad y el manejo de un elemento externo, como la pelota, y abocarte al powerlifting, que alguien que, por ejemplo, yo, que tal vez no conozco de lleno ninguno de los dos, a simple vista digo, son el agua y el aceite, básicamente, o por lo menos a mi entender así lo son? ¿Cómo fueron esos momentos previos de decidir o esa toma de decisión? Y si querés comentarme un poco si encontrás algunas similitudes entre los dos o realmente son totalmente distintos y disciplinas totalmente contrarias. Vale, esto fue porque venía del fútbol. Siempre, yo soy muy futbolista, futbolero y lo sigo consumiendo. Y siempre me ha apasionado el fútbol, siempre me ha apasionado tener un balón en las piernas.
y empiezas como cualquier cosa como cuando te estás quedando dormido, ¿no? Que sin darte cuenta de repente te has quedado dormido, pues esto es lo mismo. Empiezas haciendo briguerías, regates y, y te das cuenta que ya estás dentro del mundo, que ya tienes cierto nivel como para competir. Y empecé más o menos al mismo tiempo que también empecé en el gimnasio. Y estamos hablando del 2010-2011. Yo empezaba en el gimnasio con objetivos de estéticos y, y luego cuando quería llegar a cierto nivel, no estamos hablando de España, sino ya nivel internacional, ya tenía que cantarme por un deporte, no podía estar en el gimnasio, no podía seguir aumentando masa muscular, tenía que decidirme. Y bueno, me operaron de peritonitis, pasé todo un verano en el hospital, perdí 10 kilos y ahí aproveché para no volver a pisar el gimnasio, dedicarme y meterme lleno al freestyle. Tuve mi mejor año a nivel personal no, sino tuve mi mejor nivel, mi mejor versión, pero no fue recompensado, digamos, o no cumplí las expectativas que yo tenía. Es decir, quedé top 16 de España, cuando yo había quedado campeón de España en algunas modalidades otros años. Entonces ya a partir de ahí dejé el freestyle y volví a retomar el gimnasio, pero esta vez no con objetivos de recuperar la masa que tenía antes, sino de levantar kilos, cuando tampoco tenía muchas nociones del powerlifting. Y más lo mismo, el powerlifting luego de entrenarlo, veía que había un mundo detrás, que tenía cierto nivel como para competir, y aquí estamos. Increíble. ¿Y notas algún paralelismo? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna similitud entre uno o el otro? ¿O son totalmente cosas distintas? Por supuesto, porque en el powerlifting empecé de cero. Sí que es verdad que creo y me considero que tengo buena genética y predisposición, pero no suficiente como para llegar a niveles de, como para ser campeón del mundo, por ejemplo, y lo reconozco. Pero sí que cuando empecé, por la mentalidad que había conseguido en el freestyle, porque en el freestyle tú empiezas de cero y tú si quieres hacer una triple vuelta al mundo, vas a tener que hacer muchas progresiones, pasar por muchos procesos, echarle muchas horas durante años hasta que lo consigues, si es que lo consigues, porque a lo mejor tu cabeza dice que eso es demasiado difícil para ti o es demasiado complejo, que tienes que dedicarle tanto tiempo que tus piernas no aguantan, tu cabeza no aguantan y abandonas por el camino. Si llegas a esos límites, a esas barreras y de conseguir cualquier cosa con el balón, después esa disciplina, tanto de la cultura del esfuerzo como de no ponerle límites a tu cabeza y aspirar siempre a todo lo que seas capaz de imaginar y de crear, de visualizar. En el powerlifting yo tenía claro que yo iba a ir a los campeonatos nacionales y todavía tengo la espinilla de ser campeón de España en mi categoría, lo que es algo casi imposible, pero no es imposible. Entonces me vale. Y digamos que esa disciplina la saqué del freestyle. Entonces, gracias a eso, seguí empecé en el powerlifting y pasara lo que pasara, aunque tuviese dudas, iba así en el camino y es probable que ahora tenga dudas de que si puedo ser campeón de España en un futuro. Porque como digo, cualquier powerlifter que esté en el mundo, aquí en España, y me escucha ahora, sabrá porque me estaría enfrentando al más fuerte de los fuertes, que es top mundial. Pero nunca se sabe. Yo sé que en mi cabeza yo voy a seguir a muerte, a sacar lo mejor de mí, y yo no sé dónde están mis límites. Yo sé que ahora estoy muy lejos del primero, incluso de mis rivales, que mis rivales están muy fuertes. Pero yo voy a seguir y quién sabe lo que va a pasar en el futuro, porque creo que eh, tengo todo lo necesario para estar en lo alto, o al menos haciéndole competencia o
pisándole los talones a mis rivales más fuertes. Miguel, no cabe duda que sos un protagonista, no se puede negar, tanto en el freestyle como después en el powerlifting. La vida te fue dando algunas muestras y no lo dudaste, agachaste la cabeza, agarraste las riendas y le metiste de lleno, que es, creo yo, una de las características principales, el no hacer las cosas a medias y si realmente te está picando el bichito, embarcarte de lleno y darle para adelante, por más que tal vez no esté todo fácil, porque el freestyle no era tan conocido o no es una disciplina súper mega conocida, el powerlifting en cierto punto tampoco, pero igualmente vos estabas convencido y le fuiste dando. Me gustaría terminar con una pregunta que es más para quien nos escucha, desde tu experiencia, de tus conocimientos. ¿Qué le dirías a esa persona que tal vez le picó ese bichito interno? No en el powerlifting, sino en cualquier cosa en general y sabe que necesita un cambio, pero que todavía no se anima a dar ese salto. Lo primero que se conozca y que se haga las preguntas correctas o que haga, ¿cómo se dice? Perfección. Exactamente. Y que básicamente dentro tiene que salir una parte de ti que habrá algo que realmente te apasione, que sea lo que te ilusiona nada más despertarte y que si encuentras eso, que vayas a muerte. Da igual el nivel que tengas o da igual la edad o lo lejos que estés, porque yo empecé en el powerlifting tarde, empecé ya siendo senior, ya con 24 años, cuando todo el mundo ahora empieza siendo junior o subjunior. Y lo importante es que si hay algo que te apasiona, disfrútalo, eh, machácalo, saca lo mejor de ti, porque hay otra frase que decía, em, a ver cómo era, porque no me sale cómo empezaba. Es una vergüenza para el hombre llegar a la vejez y no saber la fuerza y la belleza que puede alcanzar el hombre, o sea, que puedes alcanzar en tu vida, que viene a decir algo así como, antes de morir, asegúrate de haberlo dado todo, ya sea verte más fuerte, verte más estético o verte incluso tu versión de finanzas, ver tu mejor versión de cualquier ámbito, no tiene por qué ser la fuerza, pero vete esta vida tranquilo, sabiendo que lo has dado todo. Sí, ahí conectándolo con esto último, coincido con cada palabra. Hay David Goggins, es un ex militar americano que es bastante famoso, y cuando le preguntan en cierto punto por qué arrancó, sobre todo porque él antes era obeso y después metió un cambio físico increíble, rompió algunos récord Guinness, un cambio de vida totalmente drástico y con una mentalidad increíble. Y él decía que básicamente lo que más miedo tenía era que cuando llegase su último día y fuese al cielo y estuviese una fila de personas y Dios estuviese nombrando a cada uno, llegase su nombre y diga David Goggins, militar retirado, persona que rompió récords Guinness, bla, 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 y él que se había quedado en su versión obesa, le diga, no, ese no soy yo, y que Dios le responda, no, no, ese es quien vos podrías haber sido. Y eso es literalmente eso que acabas de mencionar vos, de que llegue ese final de los días y que no te quede nada por arrepentirte de no haber hecho o de no haber ido al máximo, o que no te quede esa pregunta de qué hubiese pasado si. Ante la duda, metele y después los resultados terminan siendo anecdóticos, porque si uno le mete al 100 tiene que estar contento con eso y no quedarse con ningún remordimiento de pude haber hecho más. Igual que los proyectos Santi, si lo tienes claro, ve a muerte, que nadie te lastre o te condicione ni te quite la ilusión. Y lo importante es que tú lo veas o lo visualices en tu cabeza y lo veas posible. Si ya lo ves posible, dale, que nadie tiene la certeza de que vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir. Si tú confías en el proceso
inténtalo. Tal cual. Miguel, ha sido un placer tenerte. Tendremos que hacer otro para hablar más de lleno de freestyle y tal vez un poquito más de fútbol, que es una pasión que compartimos. Pero me encantó tenerte y muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ti, Santi, por tu tiempo. Espero que de aquí salga algo guay. Que nada, cualquier cosa, entiendo que comenten por aquí si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo de cara al siguiente episodio. Y nada, muchísimas gracias, Santi. De una, Miguel. Gracias a vos. Y bueno, van a quedar todas tus redes también para todo aquel que quiera saber de más del mundo del powerlifting, o si no, mismo del entrenamiento, que tenga también tus redes, que son una gran fuente de conocimiento. Si llegaste hasta acá es porque te entiendo que te gustó la charla y en caso de que así sea, no te olvides de suscribirte acá abajo. No te cambia nada, YouTube no hace nada distinto y a mí me acerca a que ellos me empiecen a pagar por el contenido y a su vez a poder vivir de estas entrevistas, trayendo cada vez más invitados, mejorando la calidad del podcast y muchas otras cosas para que el contenido sea cada vez más interesante. Es un clic acá abajo, suscribirte y ya está. Muchas gracias.